Hola, buenas tardes. En temas de física, hoy veremos mecánica de fluidos. Abordaremos varios temas. Abordaremos la densidad, peso específico, volumen específico, viscosidad y presión. Primero, fluidos. La mecánica de fluidos es una rama de la física que estudia los fluidos, aplicando los principios de la mecánica clásica. Esta rama especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento es una rama de la física muy ligada a la ingeniería. Ahora, ¿qué es un fluido? Son la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no pueden tener ni sostener su forma correcta, sino que adquieren la del recipiente en donde están contenidos. Tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguno conserva su forma específica, pero existen diferencias entre ellos. Algunos ejemplos de fluidos son el agua, la lava volcánica, el aceite, entre otros. En la mecánica existe, como muy bien dijimos, un reposo y movimiento. La mecánica de fluidos se divide en dos ramas. La hidrodinámica, que estudia el movimiento de los fluidos, ejemplo, el mar, las olas del mar, cascadas, ríos, etc. Y la otra rama que sería la hidrostática. Se encarga del estudio de los fluidos en reposo o en equilibrio. Algunos ejemplos de este serían el charco, una piscina, un vaso de agua, entre otros. Densidad. Ahora vamos a ver el primer punto, que sería la densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Es decir, mientras más tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. La densidad se representa con la letra que parece una P, pero se llama Rho en el alfabeto griego. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro al cubo, que se representa en la fórmula que está. Kilogramo entre metro cúbico. La fórmula de la densidad es la letra Rho igual a masa dividida entre volumen. Y tenemos aquí un pequeño ejemplo de densidad. El ejemplo dice, perdón. Si una sustancia de 52 gramos de masa tiene un volumen de 2.5 centímetros cúbicos, la pregunta es, ¿cuál será la densidad de esta sustancia? Como primer dato tenemos la masa, que es de 52 gramos, el volumen, que es de 2.5 centímetros cúbicos, y la incógnita, que sería la densidad. La fórmula igual a masa sobre volumen. Sustituimos los valores. 52 entre 2.5 nos da 20.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora veremos peso específico. Es la propiedad que nos indica cuánto pesa una unidad de volumen de una sustancia, un gas, un líquido o un sólido. Se representa con la letra gamma. Para las sustancias homogéneas, su fórmula es la letra gamma igual a masa por gravedad entre volumen. Ejemplo, calcula el peso específico de una sustancia cuyo volumen es de 27 centímetros cúbicos y su masa es de 284 gramos. Tenemos los datos que serían masa, 284 gramos, volumen, 27 centímetros cúbicos y el dato por default, que sería la gravedad, que gracias al Sistema Internacional de Unidades está representado en 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Procedimiento y resultado. La incógnita, que es la letra gamma, que es el peso específico. La fórmula, tenemos ahí la fórmula, la que vimos anteriormente, sustituimos los datos, 284 gramos por
980 entre 27, que nos daría 278.320 dinamos, ¿sí? Dinas, entre 27 centímetros cúbicos, que nos daría un resultado de 10.308.148 dinas sobre centímetro cúbico. Aquí está la tabla, que podemos ver que el peso específico está representado con la letra P, pero nosotros lo estamos utilizando con la letra gamma. Ahora veremos volumen específico. Es el volumen ocupado por una unidad de masa de una sustancia. Es lo mismo que decir que es lo mismo decir que es el inverso de la densidad. El volumen específico depende de la masa. Para las sustancias, su fórmula es volumen igual a volumen entre masa. Y la otra fórmula es volumen entre la unidad dividido entre densidad. Sus unidades son el metro cúbico sobre kilogramo y kilogramo sobre metro cúbico. Muy bien, ahora veremos la viscosidad. Es una propiedad importante en el estudio de los fluidos. Se manifiesta cuando los fluidos están en movimiento. La viscosidad representa la resistencia del fluido o sustancia al fluir. Se representa con la letra μ. Esta propiedad se representa en Pascal por segundo, que aquí lo tenemos, Pascal por segundo, es igual al Poise. Es lo mismo que decir un Poise equivale a 0.1 pascales por segundo. Algunos ejemplos de viscosidad serían la miel, el chocolate, la leche condensada, entre otros muchos. Ahora tenemos la presión. La presión es la fuerza que ejerce un fluido o sustancia sobre el medio que lo rodea. Se define como fuerza aplicada por unidad de área. La presión se representa por P, la letra P. Su fórmula es P igual a fuerza por área y por área aplicada. Que aquí la tenemos. F es igual a fuerza y A es igual a área aplicada. Sus unidades en el sistema internacional son el newton y el metro cuadrado. Aquí está representado newton entre metro cuadrado. Quedan una derivada para la presión en pascales, que se representa con la P y la A minúscula. Ejemplo. Calcula la presión que ejerce un bloque de aluminio cuya densidad es de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico y que posee un volumen de 1.2 metros cúbicos y que se encuentra en un área de contacto de 0.75 metros cuadrados con el suelo. Tenemos los datos. Es la densidad de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico, el volumen que es de 1.2 metros cúbicos, el área que es de 0.75 metros cuadrados y la gravedad, que ya es un dato por default, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra incógnita es la P, que es la presión. Tenemos aquí la fórmula, P igual a fuerza sobre área aplicada. Pero si se dan cuenta no nos están dando la fuerza como tal, así que la tenemos que sacar. Para eso utilizamos la fórmula de la presión, que es presión igual a masa sobre volumen. Sustituimos para conseguir la masa, que es M igual a densidad por volumen. Sustituimos los datos, 2.700 kilogramos sobre metro cúbico por 1.2 metros cúbicos, que nos daría 3.240 kilogramos. Ahora, vamos a determinar la fuerza y para esto utilizamos la fórmula que tenemos aquí. Fuerza igual a masa por gravedad. Es 3.249 por
3.249 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 31.752 newtons. Ahora sí podemos calcular la presión como tal. Tenemos la fórmula y solamente sustituimos los valores, que sería 31.752 newtons entre 0.75 metros cuadrados, que nos daría una presión de 42.336 newtons sobre metros cuadrados. Eso sería todo. Presentó Eduardo Fabián Rangel Ramírez. Hasta luego. Gracias por su atención.